Todas ustedes, muy buenas noches. A nombre del Grupo Emancipador le agradecemos su presencia, su participación en este evento. Está dedicado básicamente a presentar, a desarrollar una conversación con los directivos del Consejo de Autoridades Regionales, Autoridades Originarias de Puno, que acaban de celebrar su congreso, su quinto congreso, y que ha constituido un hito más en lo que es el proceso de desarrollo de su soberanía, de su identidad en la región de Puno. Como ustedes saben, han desarrollado una actividad bastante dinámica, no de ahora, sino de hace algún tiempo, desde el primer congreso, para poder asumir su identidad, asumir su tradición, sus valores y sus propias autoridades aplicando la democracia comunitaria. Esto ha significado un proceso de identificación con su historia, con sus valores, con sus símbolos, con sus ritos, y todo eso ha significado que a nivel de comunidades, parcialidad han nombrado sus propias autoridades, a nivel distrital, a nivel provincial, constituyendo así lo que se llama el Consejo de Autoridades Originarias, que han roto, han desafiado la estructura autoritaria a dedo que imponían el Estado frente a los tenientes gobernadores, subprefectos o subprefectos. De modo que este es un proceso de emergencia que, como digo, no es nuevo tampoco, ya tiene muchos años que viene gestándose, pero que ha tenido un salto de calidad importante a partir de justamente de la debacle de este régimen con la destitución de Pedro Castillo y en la sarta de errores que ha venido cometiendo y agravios que ha venido desarrollándose a lo largo de este régimen. Ha podido consolidar su distanciamiento frente a un Estado que es centralista, urbano, excluyente, racista, y que obviamente ha puesto a Puno en una situación bastante de rebeldía, de insurgencia, que lo han transformado más que una protesta simple, han transformado en un proceso de democratización de su propia región. De modo que han asumido la necesidad de desarrollar su proceso de soberanía alimentaria, proceso de desarrollo de su control de su territorio y sus recursos naturales, y esto ha significado obviamente una presencia importante y una visibilización importante en la escena nacional. Y es un ejemplo que está trasladándose a diversas regiones, porque la única forma de poder contener a un Estado de este tipo, que está en descalabro moral, ético, económico, financiero, político, de todo tipo, es generando nuevas estructuras que hagan posible vivir en paz y tranquilidad en el país. Y esto lo está logrando las comunidades originarias de Puno, que han desarrollado este esfuerzo para constituirse como organización autónoma, que está aplicando la fórmula de autogobierno. Esta es una situación emergente que merece por lo menos su difusión, su alcance, su solidaridad, su contagio a cada una de las regiones, y por ese motivo estamos presentando ahora a los que han sido sus dirigentes principales hasta el quinto congreso, que nos van a informar de cuál es lo que han logrado los 2 últimos años de desarrollo hasta el quinto congreso, y luego la presentación de los nuevos dirigentes a través de algunos que se puedan presentar. Todavía creo que no se han presentado, pero nos van a informar, pero ya están presentes el compañero Rubén Darío Apaza, que es prácticamente el director o el gerente o el presidente del quinto congreso realizado hace un par de meses, en la cual ha podido consolidarse ya todo un periodo de 2 años de establecimiento de este país. Nos va a contar un poco las vicisitudes, los problemas, los alcances, las resoluciones que ha podido tener, los logros que han tenido. Igualmente se encuentra también en la sala el compañero Baldo Luque, que ha sido uno de los encargados por el Consejo para desarrollar todos lo que es, los elementos normativos, políticos, ideológicos, democráticos, que se ha traducido en lo que se ha llamado consenso de Huancho. Este consenso de Huacho es un documento, digamos, orientado a poder garantizar un sentido común distinto del sentido común que ha impuesto la colonia desde hace mucho tiempo, en el sentido de la reciprocidad, de la ayuda mutua, la recuperación de su historia, de sus tradiciones. Es una especie de carta normativa que permita guiar la relación entre los hombres y la relación entre los hombres con la naturaleza y la relación con los hombres entre todo el país. Es una propuesta importante que ha empezado a desarrollarse, que está difundiéndose en cada uno de todos los distritos y de las 13 provincias.
Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta presentación, empezando con el compañero Rubén Darío, si no me permite, y luego el compañero Osvaldo Luque, y luego vamos a presentar ya lo que se viene después de este quinto congreso y lo que se espera realizar. Muy bien, adelante entonces, compañero Rubén Darío, muchas gracias por su disposición y tiempo. Muy buenas noches, estimado hermano Jorge, hermanos, hermanas que se encuentran en la sala. Como siempre, el grupo emancipador ha estado muy atento a los procesos que hemos venido emprendiendo desde el Consejo de Autoridades Originarias. Por esa razón, nuestro especial reconocimiento a todo el grupo y expresarles además un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que están predispuestos a acompañarnos en este proceso. En efecto, hermano, creo que hay que compartir todo un proceso de lo que se ha venido llevando a cabo desde el tercer Congreso, evento en que se ha decidido constituir el Consejo de Autoridades Originarias de Malcus, Gilafatas y Mamatayas de la región Puno. Eh, ya estamos a quinto congreso. Quiere decir, hermanos, de que hubo un primero, un segundo, etcétera, congresos que se ha llevado a cabo desde haber protagonizado por nuestros hermanos que nos han antecedido como autoridades originarias. Eh, Desde más o menos 2005 había habido iniciativas de institucionalizar o impulsar un proceso de este tipo, de consejo de autoridades, pero desde el 2015 ya habían organizado encuentros para tratar sobre temas, por ejemplo, conocimientos sobre las normas legales, ¿no? Referido al convenio 169 y el otro y otros tratados y convenios internacionales. Y hay que reconocer que hemos tenido la visita de muchos hermanos de América Latina, me refiero hermanos de Ecuador, Bolivia, motivados a generar un proceso de articulación a nivel continental del Abya Yala. Y creo que muchos de los que hemos estado sintonizando ese proceso de compartir procesos sociales, culturales, políticos a nivel continental, como vuelvo a decir, eh, ha motivado también a nuestros hermanos que nos han antecedido para profundizar este proceso. Lo cierto es que la referencia que hay que hacer es eh, a a la historia nuestra. Sabemos que nuestros pueblos indígenas originarios, aymaras, quechuas, tenemos una antigüedad muy milenaria, todavía desde tiempos preincas, ¿no? Y justamente el convenio 169 eh, nos sugiere, ¿no? De que todos los pueblos que estuvimos aquí desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos, tenemos pues la libre determinación sobre nuestro proceso de desarrollo comunitario. Y eso es lo que un poco se ha ido profundizando, se había estado, digamos, compartiendo entre todos nuestros hermanos y hermanas. Lo más hermoso de todo ese proceso es que eh, se ha ido visibilizando eh, muchas referencias de representación. Por ejemplo, en el tercer Congreso hemos decidido restituir el sistema de representación ancestral, que todo lo que es el área del Collasuyo, ancestral del Tahuantinsuyo, había considerado como referentes de representación. Y esos referentes de representación es una alegría para mí y para muchos
quienes tenemos conciencia de identidad aymara, quechua y pueblos y naciones de origen ancestral, que ha estado pues en la mente y en el sentimiento de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y gracias a la etnografía que hemos venido realizando, hemos encontrado las denominaciones que estaban ahí, como vuelvo a decir, en la mente de nuestros antepasados y nuestros abuelos, ¿no? Ellos son los que nos transmiten la representación que se ha decidido restituir, ¿no? O sea, de representación institucional que estaba ahí vigente y en la práctica se estaba cumpliendo todas las funciones y, a ver, eh, las responsabilidades que por usos y formas de vida socioculturales se venía llevando a cabo. Por eso es que, por ejemplo, la representación comunitaria, en algún momento hemos comentado, eh, eh, está denominado como Hilakata, ¿no? Y este concepto de Hilakata es el referente inmediato de gestión de autogobierno de nuestras comunidades, que sabiendo ese referente, los gobiernos de las décadas del 60 más o menos, ah, habían eh, asimilado a los Hilacatas integrándolos al Ministerio del Interior, ¿no? Porque había cierta capacidad de manejo desde esta instancia como Gilacatas a la población comunitaria de la comunidad. Pero los adscriben con el fin de controlar a la población rural, a la población indígena originaria. Pero justos en ese tiempo, todos los que de alguna manera entendemos la historia, eh, los grupos de poder que estaban controlados en ese tiempo por hacendados estaban en una situación crítica, ¿no? De crisis también, ¿no? Ya después, ya se vienen la reforma agraria que Belaúnde en su momento había planteado, que finalmente con Juan Velasco Alvarado se concreta, ¿no? Y en ese tiempo a los gilacatas los habían incorporado, como digo, al Ministerio del Interior con la denominación tenientes gobernadores. Y de entonces, las autoridades originarias que representan a las comunidades nuestras de origen ancestral se denominaban pues, teniente gobernador. En ese tiempo, el referente de representación distrital era Malco, pero este Malco, que en tiempos ancestrales, Tiahuanaco o Tahuantinsuyo, eran pues asumidos por referentes de buen gobierno de la misma población de procedencia ancestral, ¿no? O sea, desde aquellos tiempos. Pero este cargo, en la época colonial y republicana, había estado asumido por grupos de poder, o sea, por los hacendados, ¿no? Ahora, eh, eso es lo que nosotros ahora hemos recuperado, esa representación originaria ancestral, contemporáneamente estaba asumido por subprefectos, ¿no? Y ahora, al recuperar el término Malcu, que representa a un distrito, es resultado ya esta representación de elección de las autoridades originarias, ¿no? De las comunidades, y en una reunión se elige al Malcu distrital. Y a nivel provincial se llamaban Hachamalcu en Aymara. Hacha quiere decir grande, ¿no? El personaje de mayor rango, Hachamalcu, ¿no? Y en quechua es Hatunmalcu, ¿no? Y a nivel regional es Apumalcu. Es el cargo que estuve asumiendo en el periodo 2022 y 2023.
2024. Y hay otro cargo que, gracias a las revisiones bibliográficas que el hermano Baldo me alcanzó, y, y el cargo había sido Suyuyuq Apumayku. Entonces, estamos en ese proceso, por ejemplo, todavía de reconstruir todo ese proceso, y este Suyuyuq Apu probablemente ha sido el representante máximo del Collasuyo en sí, ¿no? Pero sí o sí estamos muy seguros de que había un cargo mayor que es igual al Inca, que se llamaba Capac Apumalcu. En ese proceso, estimados hermanos, eh, es donde nos encontramos con la crisis de gobierno que generó la extrema derecha en el Perú. Yo creo que hay que mencionar esto porque si ustedes, todos nos recordamos la forma como ha sido vacado presidente Pedro Castillo, ha sido justamente por ser un hijo de campesino, estimamos que sí, así, ¿no? Rondero, un profesor rural, ¿no? Bueno, todos sabemos de que la extrema derecha siempre estuvo en una intención de vacarlo, pero también nuestro hermano ha cometido ciertos errores, ¿no? Sabemos eso muy bien. Aún a pesar de eso, el pueblo en sí, cuando se genera el golpe de Estado, eh, ha sido el referente para tomar acciones inmediatas en defensa del voto popular, ¿no? Eso es, creo, un aspecto que hay que considerar en esta coyuntura. Y sin embargo, también cabe mencionar de que cuando el hermano Pedro Castillo designaba sus prefecturas distritales, provinciales y prefecturas a nivel nacional, era acusado de que estos cargos estaban siendo asumidos por gente vinculado al Movadep, ¿no? Entonces, plantea un proyecto de ley para desaparecer a las subprefecturas distritales, provinciales y prefecturas. En efecto, eh, a diciembre del 2022 ya todos los subprefectos y prefectos ya estaban suspendidos en sus acciones. En ese interín, nosotros ya existíamos como Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno. Se constituye esta instancia el 22-23 de agosto del 2022. Entonces, ocurrida el golpe de Estado, nosotros decidimos empoderarnos, ¿no? O sea, ya como una estructura de representación originaria, porque había que llenar ese vacío de manera inmediata y así fue. Pero, sin embargo, creo, todos sabemos de que desde Puno, el 12 de diciembre, decidimos impulsar un proceso de lucha en defensa del voto popular, como vuelvo a decir, pero dirigido, conducido por los líderes distritales, provinciales y a nivel regional. Me refiero a las autoridades originarias, oficialmente conocidos como tenientes gobernadores. Cabe recordar de que las primeras autoridades que han iniciado este proceso son los hermanos autoridades originarias de Ilave, seguido de Juli, Puno, etcétera, a nivel regional y a nivel macroregional. Y cuando la señora que usurpa el cargo de presidente empieza a designar los cargos de los subprefectos a, a mediados a la primera quincena de marzo, inmediatamente nosotros hemos organizado el primer encuentro el 26 de marzo del 2023. Allí es donde se acordó no aceptar a ningún subprefecto distrital, mucho menos a las prefecturas, ¿no?
¿Por qué? Porque a ese tiempo, en enero, diciembre, a nivel ya nacional, ya teníamos más de 70 hermanos quechuas aymaras asesinados, ¿no? Por las fuerzas del orden, ¿no? O sea, la policía y el ejército, sabemos eso muy bien. Entonces, allí es donde hemos planteado que las autoridades originarias no podemos ser cómplices de esos crímenes, ¿no? Ha sido una de las razones fuerza para no aceptar las designaciones de las subprefecturas distritales, provinciales y prefecto regional, por lo menos en Puno. Así fue y eso se estuvo cumpliendo en proceso de lucha y a fines de marzo efectivamente se para la movilización. Sabemos la primera toma, segunda toma, tercera toma, todas esas acciones es hartísimo conocido, pero creo que en ese proceso hay que recordar de que las delegaciones que han viajado a Lima ha sido resultado de los acuerdos de la comunidad. Cada delegado, cada comunidad ha aportado para que sus delegados, ¿no?, vayan con un respaldo económico, ¿no? Eso es real, ¿ya? Ahora, una comunidad, cualquiera que fueras, han elegido, han identificado delegados según la cantidad de población. Entonces, esa ha sido uno de los soportes para que los hermanos que viajaron a Lima se movilicen. Ahora, el otro aspecto que hay que destacar en este proceso se ha aplicado que en algún momento hemos comentado, un sistema de lucha ancestral llamado sistema Muyo, referido al sistema rotativo, ¿no? Un sistema de control territorial. El pilar fundamental de movilización desde Puno ha sido esto, lo que estoy diciendo, el control territorial. Porque nosotros sabemos muy bien que desde hace 30 años, desde que asumió el criminal Fujimori, el gobierno, ¿no es cierto? Este país, nuestro país, nuestros pueblos siempre han sido traicionados, siempre hemos sido traicionados. Traicionado por Toledo, traicionado por todos los gobiernos que han discursado desde nuestra perspectiva de identidad. Toledo, Humala, todos los gobiernos. Y peor, la población siempre elige a extranjeros por una eh, tal vez baja autoestima, nombrando a un japonés, eligiendo a un gringo que ha venido siempre actuando en contra de los intereses del Perú, ¿no es cierto? Bien, eso brevemente, hermanos, creo que merece mencionar un poco para entender el proceso de movilización que surge desde el altiplano, ¿no? Pero sin embargo, en todos los eventos que ustedes, hermanos, han organizado y nos han invitado, nos han hecho partícipe, ahí se nota con claridad de que el referente movilizador ha sido el tema identitario como Aymara, como Quechua, como Urus, por lo menos desde Puno. Este tema, hermanos, generado una conciencia desde la profundidad del sentimiento y pensamiento y en base al conocimiento de nuestro proceso histórico de permanente invasión, permanente sometimiento de nuestros pueblos de parte de los grupos de poder nacional e internacional, creo es uno de los aspectos que ha hecho posible que todo este proceso uh, de coyuntura vivida el año pasado, ¿no? Felizmente, digo, nuestros pueblos aymaras quechuas desde Puno
hemos despertado. De alguna manera, gracias a ello, se ha soportado, se ha expulsado. Imagínense, hasta el momento no se tiene la presencia de la Policía Nacional en Ilave, por ejemplo. Existe en Juli y algunas provincias, pero solamente están enclaustrados, ¿no? O sea, no tienen una acción plena en el ámbito territorial de estas provincias y casi en todas las provincias de la región, en gran parte, ¿no? Ahora la población no está de acuerdo y en el cuarto, quinto Congreso se ha ratificado, no, ya se acordó, hermanos, desvincularnos como autoridades originarias del Ministerio del Interior. Esas son acciones concretas que se están dando. Por ejemplo, cuando estábamos vinculados al Ministerio del Interior como autoridades originarias, nuestros sellos decían Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Mi nombre, Rubén Darío Apaz Añamuro, teniente gobernador, parcialidad de Izcajá. Así decía, mi sello membrete. Pero ahora nuestros sellos dicen, en vez del Ministerio del Interior, dicen autoridad originaria, ¿no? De tal zona, ¿no? De tal cabildo, ¿no? Mi nombre y dice Gilacat Auque, denominación originaria que se ha restituido en el tercer Congreso. Eso está implementado ya en Ilave, en Juli, en Putina, en parte de los distritos de Lampa, parte de los distritos de Huancané, Mo y parte de los distritos de Puno, de la provincia de Puno. O sea, estamos en ese proceso de, digamos, de cambio de sellos. Lógicamente, los actos de juramentación para nosotros es trascendente. A, a fines de, desde a mediados de noviembre del 2023, el Consejo de Autoridades Originarias, bajo mi responsabilidad o bajo mi dirección como Apumalcu, hemos estado juramentando en la zona sur, ¿no? Y en la zona norte, eh, en la primera quincena de enero. No hemos podido cubrir en el 100%, pero sin embargo, gran parte de los distritos y provincias han solicitado su juramentación a los alcaldes distritales, provinciales y en algunos sitios a los jueces, haciendo una ligera estadística. El 95% de autoridades originarias han sido juramentados. Por un lado, por el Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno, bajo mi dirección, los alcaldes distritales y provinciales y jueces en algunos otros. Y el 5% haya representado juramentación por los subprefectos. Es verdad, hermanos, en este momento hay distritos que habían aceptado, pero allí una de las debilidades que un poco tenemos son el tema logístico. Los hermanos en los distritos, son 111 distritos, en gran parte no están bien informados sobre la situación política nacional, o sea, sobre los aspectos concretos, digamos, ¿no? Y ahí también los alcaldes en algunos sitios, los subprefectos en algunos sitios han chantajeado, ¿no? Diciendo de que si ustedes no se incorporan al Ministerio del Interior, no habrá presupuesto para el desarrollo de infraestructuras que necesita sus distritos, sus comunidades. Entonces, nuestra pregunta era, ¿desde cuándo el Ministerio del Interior ha ejecutado obras? ¿No?
Entonces, tenemos una gran tarea de informar, de continuar avanzando en este proceso y estamos en esto, en ese proceso, hermanos. Pero ahora, lo más trascendente, hermanos, que quería comentar es lo siguiente, ¿no? De que todo este proceso de movilización que hemos generado desde el altiplano tiene un contenido ya, hermanos, de reafirmación como pueblos aymaras quechos. El otro tema, hermanos, nos une la defensa de la soberanía de nuestras tierras y territorios, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que el, la Constitución del 93 está permitiendo regalar nuestros cerros, nuestras cuencas, está permitiendo regalar nuestros lagos y como pueblo venimos siendo afectados, ¿no? Eso es una de las situaciones de conciencia que se está generando y uno de los acuerdos es justamente nosotros no vamos a permitir la presencia de ninguna transnacional en nuestro territorio. Y como para eso, hermanos, ya, bueno, estimo que el gobierno regional del periodo anterior, que empezó con el hermano Adubiri, Walter Adubiri, que después fue retirado de su cargo como autoridad del gobierno regional como gobernador, le sucedió su vicepresidente, su vicegobernador, que también fue retirado por situaciones de corrupción y finalmente terminó con un hermano, Alejo, mm, no recuerdo su apellido, pero con otro hermano. Y estos hermanos, este hermano último que estoy mencionando, había generado una ordenanza regional declarando a las comunidades indígenas originarias de la región Puno como tales, o sea, declarando a las comunidades como indígenas originarias, o sea, el territorio de las comunidades como indígenas originarias. Esa es una ordenanza legal que está publicado en el peruano. Ahora, otra de las resoluciones que había, otra ordenanza que había logrado es declarar a la Uripala como emblema máximo de los pueblos indígenas originarios de la región Puno, ¿no? Incluye, ahí dice, de pueblos indígenas originarios y mestizos, dice, de la región Puno. Así, bueno, así está definido. Y estas resoluciones a nosotros nos ampara. Ahora, la parte legal que siempre hay veces nuestros hermanos este, son pues legalistas nuestros hermanos. Como Consejo de Autoridades Originarias de Malcus y Lacatas y Mamatayas de la región Puno, tenemos una resolución de reconocimiento, ¿no? Una resolución ejecutiva regional de reconocimiento al Consejo de Autoridades Originarias. La resolución es el número 676-2022 del Gobierno Regional Puno, expedido el 27 de diciembre del 2022. Una anécdota personal. Esta resolución, el gobernador regional Alejo, de aquel entonces, me entregó a las 11 de la noche, porque el día 28 ya no atendían al público y tuve que plantarme para que me hagan entrega de esta resolución. En base a esta resolución es que eh, estamos, hemos estado entregando resoluciones de nombramiento a las autoridades originarias. O sea, estamos asegurando también la parte legal. El otro aspecto que nos preocupa, nos hemos acercado, gracias hermano Jorge y a muchos hermanos más que nos han acompañado, a la OIT, a la, a la ONU, ¿no? La preocupación es
que el Estado peruano no había implementado los acuerdos que tiene el Estado peruano ante la OIT, ¿no? O sea, no existe una dirección responsable referido a los pueblos indígenas originarios en el Perú. Y ahí es donde una de las hermanas con Mónica, no recuerdo su nombre, es la que nos ha comentado de que es muy necesario que nosotros alcancemos información necesaria para exigir al Estado peruano para que se cumpla, ¿no? La, la debida implementación del convenio 169 de la OIT. Ahora, en realidad, hermanos, yo creo que este es un trabajo que hay que realizar de manera contundente. Esto creo que es necesario comentarles. No es un trabajo eh, solamente de la región Puno. Estamos obligados a compartir nuestra experiencia con otras regiones. Ya finalmente, hermanos, para terminar mi participación, un poco mostrando nuestros avances, en el quinto Congreso se ha ratificado no aceptar a las subprefecturas, ¿no? Y eso se está cumpliendo. Claro, el gobierno posiblemente al amparo de la brutalidad de la policía, del ejército, los mantienen en algunos sitios, a los subprefectos, pero como autoridades originarias no nos estamos vinculando. Ese es el primer acuerdo y se está cumpliendo. Hasta estos días seguimos juramentando por los hermanos que ya han asumido las nuevas autoridades del Consejo de Autoridades Originarias, continúan juramentando. Ese es uno. El otro tema, hermanos, es la constitución del Comité de Educación para la Formación en Valores. Nos sabemos muy bien que nuestro país y el sistema neoliberal está propenso siempre a gobernar haciendo uso de la corrupción. Y frente a eso, hermanos, también hay otro acuerdo. Ustedes saben, hermanos, algunos de ustedes se acordó crear un instrumento político, ¿no? Ese es el otro acuerdo. El otro acuerdo, hermano, es constituir un comité de soberanía alimentaria, ¿no? Y, eh, para garantizar, ¿no es cierto?, la parte de la alimentación, ¿no es cierto?, haciendo uso de la tecnología de sistema de producción felizmente vigente de procedencia ancestral, ¿no? Referido a las señas, señales y todo eso. El otro tema es la espiritualidad y salud, otro tema tan fundamental para la formación ideológica de nuestros pueblos. Este es otro tema que hay que darle batalla en el interior de nuestras comunidades, ¿no? Fortalecer la parte del pensamiento de nuestros pueblos de origen ancestral. Ahí es donde nuestro hermano Waldo ha aportado con la redacción del documento del consenso de Huancholima, ¿no? Entonces, ese debe seguir siendo un referente, una herramienta que nos siga permitiendo avanzar en este proceso. Bueno, esas son las cosas, las resoluciones más principales, porque en total son 10 resoluciones, ¿no? Y el otro tema, hermanos, es que justamente hay otro tema sobre el tema de generar una moneda propia, ¿no? Bueno, eh, creo que es importante ello, ¿no? Ahora, un poco para generar un marco. En el quinto Congreso, después de haber elegido, hermanos, a las autoridades originarias, o sea, a los nuevos, a los dos nuevos Apumalcus, aquí hay una particularidad. En el tercer Congreso
solamente éramos un Apumalco y los demás directivos, integrantes y representantes de todas las provincias. Ahora, ¿qué ha pasado ahora en el quinto Congreso? Se ha generado representaciones duales, ¿no? Nuestras sociedades ancestrales siempre fueron duales, ¿no? Del Urin, del Hanan, Checa, Cupe, Sí, sí. Alayaja, Manjaja. Entonces, por eso es que tenemos el titular Apumalco. En este caso es nuestro hermano José Carlos Gutiérrez. En Aymara es el Irpiri, el que guía, el que conduce. Y su Arquiri es el hermano Leopoldo Quispe, ¿no? Y ya, o sea, ya tenemos dos Apumalcos, titular y adjunto. Irpiri, Arquiri. Lo mismo ocurre en las provincias, en las 8 provincias que tienen representación en el Consejo de Autoridades Originarias en este momento, ¿no? Entonces, no lo voy a leer los nombres, pero sin embargo, acá tengo yo la relación de autoridades originarias de 8 provincias, ¿no? Con sus hachamalcus, ah, titular, adjunto, o sea, Irpiri, Arquiri. Esas son las últimas innovaciones que se han hecho. Había la propuesta de elegir tentativamente al Capac Apumalcu. Y evaluando, hermanos, se ha decidido que este cargo, por ser un cargo de representación mayor a nivel nacional o continental, hermanos, entonces deba ser elegido con la participación de las demás regiones. Mínimo tendría que ser pues con la representación de las regiones de- del Gran Sur. Quiere decir Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, ¿no? Todas esas regiones mínimo tendrían que tener ya su estructura institucional de autoridades originarias. Estuve conversando en Cusco con los hermanos de la FARTAC y hay un hermano, me comenta que han llegado a tener conocimiento de nuestra estructura y me llaman desde la provincia de Acomayo y me dice, hermano, envíame toda esa estructura de representación en la provincia de Acomayo. Vamos a establecer ese sistema de representación. A mí me parece excelente esa iniciativa en Acomayo, Cusco. Entonces, van a llevar a cabo un evento en donde ya me han ah, anticipado a que se les visite. Entonces, ese sistema había que seguir compartiendo con otras regiones. Encontré a un grupo de jóvenes en Urcus, Pispicanchis. Igualmente, ellos están comprometidos a generar esas representaciones originarias. Va a demorar seguramente, pero lo cierto es que necesitamos constituir en las demás regiones del Gran Sur, primeramente, y por qué no a nivel nacional, para nombrar a nuestro Capac Apumalco, que es igual al Inca en sí. ¿Por qué comento estos detalles, hermanos? El referente fundamental es establecer, estructurar, impulsar un proceso de autogobierno real dirigido por nuestros pueblos y naciones originarias, ¿no? En base a la estructura a la estructura institucional de nuestras comunidades remanentes del sistema tahuantinsuyano. Sabemos muy bien, quienes hemos revisado algo de información histórica, que hasta el momento los que han sido descabezados de la estructura tahuantinsuyana es la élite
inca, pero la estructura la base de la estructura de ese estado ancestral, estamos vigentes. Ahí habíamos estado con todas nuestras formas de usos y formas de vida sociales, culturales, políticas, económicas. Y gracias a ese sistema ha hecho que nuestros pueblos hasta este tiempo estemos así mostrándonos con una capacidad de apostar realmente por un proceso de liberación de nuestros pueblos. En algún momento yo escuché comentarios. Los que han dirigido esta movilización son los profesores del SUTE. ¿Cómo? ¿De dónde salieron esas apreciaciones? Porque algunos de ustedes, hermanos, o gran parte de los que formamos parte de estos procesos de intercambios ideológicos, sabemos que los izquierdistas, vuelvo a decir, hermanos, nunca han considerado a las naciones, a los pueblos originarios como como sujetos de cambio. Pero ahora nos percatamos de que sí tenemos la posibilidad de apostar y continuar lo que Tupac Amaru, Tupac Katari había emprendido aquellos años. Un historiador decía, a mí me lamenta haber escuchado eso. El Perú ha sido pacificado. Puno ha sido pacificado gracias a las muertes. En otras palabras, eso estaba diciendo. Claro, el día 18 estuve yo en Cusco. Han presentado una escenificación del descuartizamiento de Tupac Amaru. Ahí tiene esa representación para mí, tuvo doble filo. Por un lado, los que representaban a los españoles decían, este castigo es para que nunca más nadie se levante en contra del rey, no sé qué más, Dios, no sé qué más, ya. Y algunos, yo veía en el público, sí, pues, ¿cómo? No, yo no puedo dar mi vida, algo así, ¿no? Pero también había otro grupo de personas, yo estaba dentro de eso, gritábamos, asesinos, y toda una situación de conmoción. Unos lloraban, otros con rabia y otros quedaron muy atónitos, así pensativos, ¿no? Lo que más me impresionó en esa escenificación, la gran parte de la población estaban sollozando. Yo me incluyo, porque lo han hecho casi real, pero, y estaba diciendo, o sea, dice que Puno está pacificado gracias a las muertes. Dice que eh, el descuartizamiento de Tupac Amaru ha sido un referente para que nunca más se levanten los pueblos indígenas originarios, ¿no? O sea, hay que tener, creo, mucho cuidado un poco también para motivar estas cosas. No sé, tal vez puedo yo estar equivocado, pero lo cierto es que hay ese doble situación que yo estaba sintiendo. Pero los que hemos logrado una conciencia de que nuestro pueblo necesita un proceso de liberación, yo he visto también a los hermanos que estaban ahí firmes. Esto no tiene que volver a ocurrir. Apostemos por nuestro proceso de liberación real, decían también, ¿no? Entonces, hay esa situación que estoy un poco um, comentando solamente. De repente, algunos hermanos, hermanas pueden ayudar a centrar esto, pero desde Puno creo que está decidido, el camino está trazado, ¿no? Hay que continuar en ese proceso, ¿no? Y lo que no entienden la oligarquía de Lima es lo siguiente. En marzo, hermanos, en Puno, el marzo 23,
efectivamente se suspendieron las movilizaciones. Por una sencilla razón, no porque pacificación, que las muertes, sí, pues tenemos dolor, no tiene perdón. Esta asesina que mandó, ¿no?, al ejército, a la policía, para disparar a más de 70 hermanos, hermanas, ya, aymaras quechuas. Sí, pero en marzo se paró para garantizar la soberanía alimentaria. Eso que se entienda bien. Si continuábamos marzo, abril, mayo, son tiempos de cosecha, hermanos. Son tiempos de cosecha de la papa, de todo, principalmente la papa, porque sirve para transformar en chuño, tunta, etcétera, etcétera. Y justo se para en ese tiempo. Y creo, hermanos, estamos en un momento bien especial y allí yo llamaría, hermanos, a la conciencia de cada uno de nosotros para que podamos, hermanos, hermanas, eh, generar un proceso de unidad. Pero creo que es necesario, ya para terminar, mencionar, hermanos, yo no sé si por equivocación o no, siempre estamos eligiendo a gente que nos traiciona. Esa es una situación bien triste, hermanos, ¿no? Todos nos han ido a traicionar. Ahora, en este tiempo, igual también. A mí me consta, por ejemplo, los profesores que acompañaron a Pedro Castillo, sus discursos decían, nosotros somos, no, no, merecemos ser parte de la lista de congresistas porque somos clasistas, somos revolucionarios, somos marxistas, Lenin. Así, en ese sentido de discurso ya. Sí, pues, a ver, marxistas, leninistas, izquierdistas, son clasistas, etcétera. ¿Qué ha pasado con ese grupo magisterial que le acompañó a Pedro Castillo? ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Han traicionado o no han traicionado? Desde mi punto de vista, son inconsecuentes, débiles de formación ideológica. Si fueran ideológicamente bien formados, creo que, hermanos, no se atreverían a traicionar por ninguna razón. Pero como no tienen una formación ideológica, como ni siquiera hayan leído ni la primera página del manifiesto comunista, dicen ser clasistas, ¿no? Entonces, ahí está la muestra. Se han vuelto tránsfugas políticos y ahora gobiernan con un partido de extrema derecha, criminal, asesina. ¿Cómo es posible que los izquierdistas, que dicen ser clasistas, incluida la señora Dina que funge de presidenta, cometan ese delito de traición? Por eso es que desde Puno no vamos a perdonar estos actos de asesinato y traición y estos tránsfugas que han ido a representarnos, a nosotros, los pueblos, ¿no? Después forman sus partidos políticos y qué extraño, hermanos, hermanas, llaman a la unidad. ¿Cómo? ¿Con qué criterio? ¿Con qué argumento? Si tenían ellos estando en el Parlamento, mantenerse unidos y asumir un rol protagónico realmente consecuente. Y hoy gobiernan con un partido criminal. Ustedes saben, César Hildebrand siempre lo ha nombrado como un partido, ¿no?, de delincuentes, ¿no?
Entonces, me refiero a Fuerza Popular. Entonces, hermanos, yo creo hay varias cosas que comentar seguramente, ¿no? Y se vienen una coyuntura electoral acá en la región Puno, y ya hay movimientos regionales que se están organizando, hay partidos políticos nacionales también, están en movimiento, y eso creo que está pasando a nivel nacional, y allí vamos a tener que jugar, creo, un rol importante desde el Consejo de Autoridades Originarias, tal vez tener una posición firme de que las organizaciones que se consideran de izquierda, progresista, mínimo que hagan el esfuerzo de generar espacios de unidad. Pero siempre se ha hablado de unidad, hermanos. Siempre. José Carlos María Teguisa dice, ¿no? Ustedes saben, la necesidad de un frente único, pero la enfermedad del caudillismo nunca, jamás ha permitido que se genere ese frente único. Nunca. Porque al final, entre comillas, aquellos que dicen ser líderes salen diciendo, no, yo soy el candidato natural y no ven el contexto nacional para proponer una alternativa o una articulación que realmente apueste a un proceso de cambio. Entonces, nuestros hermanos de izquierda y muchos progresistas, creo que todavía tenemos esas taras de caudillismo, ¿no? Tenemos todavía ¿no? Esa enfermedad, ¿no? De ser los únicos protagonistas. Entonces, creo, hermanos, eh, considerando los valores ancestrales de unidad real, realmente, ¿no es cierto? De unidad objetiva en base al pensamiento de nuestros pueblos indígenas originarios, sí es posible lograr ese proceso. Disculpen, hermanos, tal vez he faltado en algunas palabras, pero eso era lo que estuve mentalizando para comentar esta noche. Eh, eh, Estoy seguro que tal vez ya está los hermanos Apumalcus, tanto José Carlos como Leopoldo y algunos otros hermanos, para que también puedan comentar tal vez, ¿no? Alguna reflexión. O tal vez también nuestro hermano Baldo Luque, que también está en la sala, un poco para mm, redondear la idea de lo que estamos impulsando desde la región Puno. Hermano Jorge y hermanas, muchísimas gracias por escucharme y seguir compartiendo, seguiremos avanzando porque eh, después de lo regional, vuelvo a decir, hay que ahora preocuparnos de la macrorregión a nivel nacional. Una cosita más, hermanos. Los hermanos del amazónicos, Wampis, habían organizado, ya se habían estado organizando en un autogobierno. ¡Qué hermoso! Yo dije. Tuve un encuentro en Cusco, ahí nos han invitado y habían venido uno de sus representantes y hemos generado un contacto, ¿no? Y a mí me parece que estas iniciativas que se están dando, tanto en el sur como en el norte, sí ya es parte de este proceso de establecer una estructura de Estado, ¿no es cierto? Deseado por muchos de nosotros desde muchos años atrás y ahora en este tiempo sentar las bases de esa nueva estructura social, de una base de un nuevo Estado plurinacional, pluricultural, no sé cómo se diga, pero que surja. Creo que estamos en ese proceso, hermanos y hermanas. Muy buenas noches, hermano Jorge y hermanos y hermanas de la sala.
Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ti por enseñarnos, por ilustrarnos, por mostrarnos este proceso que para nosotros es enriquecedor de nuestras conciencias, estimula, es una esperanza para todo el pueblo y creo que vamos a trabajar todos en la solidaridad, en el apoyo y sobre todo replicando lo que ustedes han hecho como un proceso de emancipador importante. Ya está en la sala José Carlos Gutiérrez, efectivamente. Bienvenido, José Carlos. También Leopoldo Quispe, que son los nuevos integrantes del Consejo de Autoridades Originarias elegidos en este quinto Congreso. Y vamos a darle la palabra previamente. Baldo Luque, voy a, si me permiten, ambos compañeros nuevos del Consejo, permitirme darle la palabra a Baldo Luque, porque es una parte del Congreso importante. Sentó lo que significa los elementos normativos, los elementos ideológicos, la cosmovisión que va a reinar este proceso de lucha que está desarrollando las autoridades institucionales. Y que el quinto Congreso se aprobó. Queremos escuchar de Baldo cuál ha sido el significado de esto para la gente, cómo lo ha recibido, cómo lo ha tratado en las diferentes comisiones, entrevistas que ha tenido con los demás compañeros, porque es una propuesta que también alcanza a todo el país. Adelante, Baldo, gracias por tu tiempo y luego los compañeros nuevos elegidos en este Congreso. Adelante, Baldo. Hermano Jorge, muy buenas noches. A través suyo, un saludo cordial a cada uno de los miembros que están presentes en la sala. Un saludo, un abrazo grande, Gilata hermano Rubén, que brillantemente nos ha relatado toda la experiencia en cuanto a autoridad Apumalco en su gestión, ¿no? Desde ya yo auguro, ¿no?, una buena gestión a los hermanos que han asumido, ¿no?, para los próximos años el mandato de tanto el Irpiri y el Arquiri, ¿no? Apumalcos. Bien, solo quisiera complementar al hermano Rubén en el sentido de que efectivamente estamos realizando estudios para poder recuperar las nominaciones de nuestras autoridades originarias, ¿no? Permítanme rápidamente describir, por ejemplo, ¿no?, los cargos administrativos que se están encontrando de acuerdo a las lecturas de los textos antropológicos. Estoy haciendo todo un trabajo de poder recopilar algunas nominaciones de autoridades originarias no preincas, que son de alguna forma las autoridades que todavía hasta el día de hoy en algunas partes de las comunidades se mantienen, ¿no? Entonces, básicamente referirme a los trabajos de hermanos que, ¿no?, investigadores que desde las otras partes del mundo nos ayudan a poder entender un poco nuestra historia, ¿no? Me estoy refiriendo a la publicación de un extenso texto, ¿no?, académico llamado Caracara Charca, Malcu, Inca y Rey de las Provincias de Charcas, ¿no? Básicamente un estudio del siglo XV, año 1400, ¿no? Una historia antropológica de la Confederación Aymara, un documento escrito, un ensayo interpretativo por investigadores reconocidos, ¿no? Me estoy refiriendo a Tristán Plata, Téceres Boseice, Casagne y Olivia Harris, ¿no?, con el aliento de Thierry Sangy, un profesor académico renombradísimo en cuestiones de estudios antropológicos, ¿no? Y ellos nos ofrecen a través de sus estudios, de sus trabajos académicos, ¿no? Básicamente haciendo toda esta recopilación de historias, ¿no?, estos cargos, y es así que encontramos justamente esas nominaciones de las autoridades, como es el caso del Suyuyo, ¿no?, Apu, ¿no?, Suyuyo Malcu, que son autoridades que también se dedicaban a la administración de determinadas regiones. Y en esta parte yo quisiera referirme también algo, una autoridad, ¿no?, originaria que hacía las labores de diplomacia indígena, ¿no? Me estoy refiriendo al Tibruco Malco, ¿no?, que es una autoridad que hacía las labores diplomáticas, ¿no?, dentro del proceso
de esta estructura de gobierno que tenían principalmente las dos civilizaciones, creo yo, en términos de cronología social, ¿no? Más amplias, ¿no? En este caso, los Tiahuanaco, que tienen más o menos más de 1200 años, ¿no? De gobierno, ¿no? De una estructura de gobierno, 12 ciclos de gobierno. Y también, ¿no? Otra civilización importantísima que tuvimos y que se desarrolló en la parte central del Perú, me refiero a la civilización Wari. Estas dos civilizaciones, ¿no? Por las historias, se sabe que nunca tuvieron, ¿no? Conflictos bélicos, y la prueba fehaciente de esta afirmación está en el departamento de Moquegua, donde tenemos una región en la cual convivían tanto la cultura o la civilización Wari como la civilización Tiahuanaco, ¿no? Y en esas representaciones, de acuerdo a los historiadores, aparece pues esta figura del Tibruigo o Tibrucuj, ¿no? Que sería la nominación de los embajadores, ¿no? De los diplomáticos que negociaban y hacían los acuerdos, obviamente, ¿no? Haciendo uso de nuestras espiritualidades para poder tener una buena relación, sea esta de tipo comercial, ¿no? Intercambio de bienes o servicios, o sea desde el punto de vista cultural ancestral de nuestras tradiciones, ¿no? Estamos refiriéndonos a nuestras actividades costumbristas, nos estamos refiriendo a nuestras actividades religiosas y también a nuestras actividades espirituales. Entonces es así que seguimos en este trabajo, y creo yo que para el 6º Congreso estaremos trayendo varios elementos que puedan dar aporte y soporte a este nuevo concepto de las autoridades originarias. Para nosotros es muy importante recopilar estas historias que en algún momento por la invasión colonial se han ido desapareciendo, ¿no? Pero felizmente, ¿no? Tenemos al día de hoy la bibliografía, los estudios antropológicos que nos ayudan a reconocernos un poco y llegar ya a una estructura contemporánea que nos ayuda a fortalecer este proceso de conformación de autoridades originarias. Claro está, ¿no? Y el hermano Rubén ya lo mencionó, de tener una firme visión de un sistema de autogobierno, ¿no? Que implica muchas vertientes. Ese trabajo se ha plasmado de una forma resumida en el consenso de Huancho, el cual es un documento doctrinario y un documento que nos ayuda a mirar, a observar la ruta por donde los pueblos originarios tienen que conducirse. Y espero que estos procesos sigan avanzando. A mí me alegra mucho, por ejemplo, que la nación Huampi, ¿no? haya logrado, ¿no? A nivel legal dentro del país, ¿no? Su nominación de autogobierno como pueblos indígenas. Yo creo que el camino está por ahí. Esperemos replicar esas historias en las diferentes regiones, porque ustedes deben entender, ¿no? Y la historia, nosotros somos la conjunción de varias naciones, ¿no? Tenemos naciones en diferentes proporciones y diferentes épocas en el tiempo, ¿no? Tenemos la nación Huanca, la nación Cana, la nación Aymara, la nación Quechua, entre tantas otras naciones, y somos la diversidad que en esta parte de las Américas, de la Via Yala, vivían de forma armoniosa, ¿no? Y así se conducieron y se conformaron y crearon estas grandes sociedades que culminó, ¿no? Con la hegemonía de la civilización inca. Pero en base a esta experiencia rica que nuestra ancestralidad nos trae, nosotros estamos ya haciendo este trabajo justamente para dar aporte y soporte a las 10 resoluciones que este 5º Congreso ha emitido. Esperemos, ¿no? Estar trabajando encima de estas resoluciones con estos nuevos aportes que están existiendo para que podamos encaminar y consolidar un proceso que nos ayude a lograr el objetivo de tener un autogobierno propio, ¿no? Que nos ayude también a tener una visión distinta de cómo funciona nuestra sociedad. Hermano Jorge, no voy a quitarles mucho tiempo, sé que existe un amplio, imagino que hay bastantes opiniones, iremos discutiendo en el camino
haciendo estas descubiertas, reincorporando algunas nominaciones, me gustaría ya dejar la palabra a nuestros hermanos que han asumido, ¿no?, las autoridades, la responsabilidad de Apumalco, para que ellos también sean presentados, a los cuales necesitamos fortalecerlos, necesitamos darles el soporte necesario para que se encamine todo este proceso y consigamos hacer con que estas sociedades o estas naciones puedan reivindicar aquello que ya existía. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Muchas gracias, Valdo, también para recordarte también que ya tenemos casi 40 personas que están interesadas en pasantías y van a tocar muchos de los temas que que has señalado, los ritos, las tradiciones, las músicas, las canciones, las arqueologías incluso, y temas que han trabajado. Así que expongo que puedas ver los videos de la última reunión y el día 10 tenemos la reunión final porque ya están listos para presentar todos sus trabajos y que luego pase para examen del Consejo de Autoridades Originarias. Así que, Valdo, para el día 10 de junio estamos invitando de antemano para esta reunión con todos los pasantes o aspirantes a pasantes. Muchísimas gracias por la invitación. Estaré muy agradecido y estaré participando de ese evento. Gracias. De acuerdo, Valdo. Muy bien. Muy bien, adelante, compañero José Carlos Gutiérrez o Leopoldo Quispe. En principio, nuestras felicitaciones por la elección en este Congreso. Hemos sido testigos de su misma elección a nivel de todas las instancias que se han organizado en este Congreso. Y pueden ver las intervenciones todos ustedes en los videos del YouTube del Grupo Emancipador, una por una, para que puedan contagiarse de esa energía, de esa vitalidad, de esa característica muy rebelde del pueblo Saimara Sicoicha, que han intervenido uno a uno, empoderándose, afirmando su identidad, garantizando de que su tradición y sus valores se van a preservar por encima de todo y que quieren garantizar ellos justamente su autoridad, su soberanía y el control de su territorio. Realmente impresionante han sido las intervenciones de todos los compañeros, incluidas las que van a intervenir ahora José Carlos Gutiérrez y el compañero Leopoldo. Adelante, José Gutiérrez, lo escuchamos. ¿Ha salido o no? Está ahí. Compañero José Carlos, adelante, escuchamos. ¿Se me escucha? Perfectamente, adelante. Ya les escuchamos mis felicitaciones por la elección, a nombre de todo el grupo emancipador, a nombre de todas las personas en la sala. Adelante, ¿cuáles son sus perspectivas, su balance de esta elección y los pasos que ya están dando? Sí, buenas noches ante todo a los organizadores de esta reunión, de este encuentro que tenemos con ustedes. Un saludo también al hermano Rubén Darío, ex Apumalco de la región, quienes, ¿no? Además también, ojalá, no sé, se haya invitado. Desde el primer congreso, habían otras autoridades que también iniciaron todo este proceso, ¿no? Del cual somos parte ahora. Quien habla, José Carlos Gutiérrez Sancho, autoridad originaria de la parcialidad de Chacacruz, del distrito y provincia de Guayaquil. Además, quiero señalar también de que mi parcialidad pertenece a un territorio ancestral denominado Hachazuilcata, en el cual integran 14 comunidades parcialidades, ¿no? Así como hay otros ayllus también acá en Huancané. Seguramente en otros lugares es así, lastimosamente por el tiempo, por el mismo hecho, ¿no?, de que nos han alejado, han impuesto temas de centros poblados y otras situaciones, han ido desapareciendo esas denominaciones, esas cercanías que teníamos entre pueblos, ¿no? Bueno, dicho eso, ciertamente el 21 de marzo se hizo la elección del nuevo Consejo Regional de Autoridades Originarias, quienes ejercemos hasta ahora durante 2 años, ¿no? Hasta el 2026 dejamos el cargo, se hará un nuevo congreso, ya vendría a ser el 7º congreso, en el cual se tienen que renovar. Sin embargo, hay tareas que se tienen que ir cumpliendo.
Una de ellas, y es muy importante, es en nuestra región Puno, fortalecer la articulación con las demás provincias que no están activamente integradas en este Consejo de Autoridades Originarias. Yo creo, ¿no?, que es importante que nos fortalezcamos acá, donde se está iniciando, a la par motivar en otras regiones y seguramente en otro momento les tocará a otras autoridades para que fortalezcan esto a nivel nacional. Eh, las cosas tienen que suceder con naturalidad. Si las forzamos, no van a funcionar bien. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, nos tendremos que dar el tiempo para fortalecer en Puno con las provincias que faltan. Y en ese sentido se ha tomado para este año, con el Consejo Regional, hacer unas actividades, ¿no?, prioritarias. Entre ellas tenemos una que es un acto ritual, es nuestro Año Nuevo Andino. Esto se va a realizar el 21 de junio. Por consenso se ha decidido realizarlo en la provincia de Ilave, en el paraje, en el lugar denominado Huilcauta. Ahí se van a congregar autoridades originarias, principalmente el Consejo de Autoridades Originarias, seguido de las provincias que puedan llegar con delegaciones y los distritos, ¿no? Entonces ahí se va a hacer primero la ritualidad de recepción al sol, las energías de nuestro Inti Sol, ¿no? Y luego se va a hacer la nominación y entrega de distintivos a las autoridades originarias. Con esto se busca dos cosas. Uno, fortalecer ese valor que se tiene que dar, que tenemos, con nuestra ritualidad, con nuestras costumbres, ¿no? Y dos, con ello mismo, motivar a que otras provincias y otras regiones que seguramente lo van a ver, recuperen esa identidad, que se autorreafirmen en lo que somos, que nos preguntemos quiénes somos, reconozcámonos. Y al momento de tener esa conciencia de reconocernos, podremos encaminar el tema de proteger nuestro territorio, visibilizarnos mucho más allá. Esa es una primera actividad. Dos, está el tema de los encuentros regionales descentralizados. Nuestra región cuenta con 13 provincias y en estas 13 provincias las hemos dividido de alguna forma, ¿no?, geográficamente en 4 zonas. Es el zona sur, centro, norte y noreste. Entonces, un poco por las cercanías de los pueblos, para que nos podamos encontrar y fortalecer esto que se está iniciando, ¿no? Esto que hace unos años está iniciando este proceso de donde nosotros nos posicionamos como autoridades originarias. Se va a realizar 4 encuentros regionales descentralizados. Al fin de año se va a realizar un encuentro regional de autoridades originarias, donde participan principales juntas directivas, para hacer una evaluación del año que ha pasado y también dar nuestras propuestas y perspectivas para el año que viene. Entonces, eso es lo que se va a realizar. Para todas estas actividades, y más que todo, para los encuentros regionales descentralizados, no solamente se va a convocar a las actuales autoridades originarias de las provincias, sino también hay unas autoridades, son también autoridades, son los presidentes de comunidades, son las rondas campesinas, son las organizaciones vidas, y algo importante que se va a pedir a todas las provincias es que asistan las nuevas autoridades originarias que van a entrar para el siguiente año, ¿no?, para que desde ya vayan informándose y viendo en qué proceso nos encontramos y qué es lo que se tiene que ir trabajando. Porque si nos centramos solamente en nosotros, es como que abres una puerta, pasa el año, la cierras y hay que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eso ya lo estamos previendo y se va a trabajar de esa forma, ¿no? Ojalá tengamos la mejor organización posible y tengamos buenos resultados. Eso
principalmente para comentarles con respecto a las actividades. Dos que quería puntualizar, hermanos, de los que han organizado esta reunión, y es importante decirlo. El día de ayer hemos asistido a una invitación de una organización nueva que están haciendo. No podíamos negarnos, puesto que la invitación ha sido formal, ¿no? Y queremos aclarar algo. En algún momento se mantiene, ¿no? Desde el principio, mantener o articular organizaciones vivas de forma oficial al Consejo de Autoridades Originarias, como instrumentos que nos acompañan. Pero va a haber requisitos para esto. Las organizaciones vivas que existen a nivel nacional y en la región Puno son muchas, son varias. Y en el tiempo nos han enseñado la experiencia que muchas de estas se ¿cómo se dice? Se toman la atribución de representar al pueblo. Se toman la atribución de representar a las bases, ¿no? A las comunidades, a los campesinos, a las parcialidades, ¿no? Pero no tienen en realidad las bases. Es el caso, por ejemplo, ustedes conocerán CNA. Para dar un ejemplo, ¿no? En mi provincia no hay. En mi parcialidad, en mi comunidad, yo pregunto, no conocen. Entonces, como decía, va a haber requisitos. Uno es la renovación de liderazgos. No se pueden mantener liderazgos por un largo periodo de años. Se tienen que renovar. Se tiene que darse la oportunidad de que los liderazgos se desarrollen. De esa forma, la representación, la organización se fortalece y avanza en el tiempo. Dos, es que tengan amplia base. Teniendo amplia base, se asegura que en algún momento de crisis, de conflictividad con el sistema, se pueda contar con fuerzas vivas. Entonces, esos dos puntos principalmente se están tomando en cuenta. Y también habrá otros puntos que, antes de que los invitemos que podamos considerarlos en articulación, se va a tener que determinar, ¿no? Entonces, y por lo otro que quiero mencionar, ¿no? Es que, hermanos, ustedes nos ayuden a articular con otras regiones. Ahorita la gestión es de este Consejo Regional de Autoridades Originarias 2024-2026. Está integrado por 7 provincias, por cada provincia 2 integrantes. En este momento quienes les habla José Carlos Gutiérrez como Apumalco Irpiri, y también está el hermano Leopoldo Dante Quispe de Ácora Puno, que es el Apumalco Arquí. Yo creo que por una cuestión de respeto, los propósitos que tengamos, las intenciones que tengamos, deben de hacerse con los que están ejerciendo la gestión, por decirlo, ¿no? Entonces, eso, hermanos, un poquito para aclarar de esta reunión, y hace rato escuché sobre pasantías también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos entre hermanos. Hay que avanzar de la mano, con sinceridad, con honestidad. Yo agradezco de verdad, hermanos, a quienes han estado en el 5º Congreso. Muchas gracias. Hay que fortalecer. Un saludo al hermano Waldo, en la distancia, ¿no? Él es paisano, es de Huancané, es de Huancholima. Entonces, hay que andar juntos, pero también hay que andar honestamente entre nosotros, ¿no? Y como dicen, practicar lo que decimos. Eso. Esto es lo que hasta el momento puedo decirles. Hoy día hemos estado felizmente haciendo juramentaciones, visitando distritos. Hemos estado en Paucarcolla en la mañana y más tarde hemos estado en Ácora, también haciendo juramentaciones. El día 12 de junio estamos por la provincia de San Antonio de Putina. Tenemos una invitación de las autoridades originarias también.
En ese momento ya vamos a empezar a entregar las resoluciones, que es algo que también ellos piden, ¿no? Porque los subprefectos están avanzando por ahí con artimañas, algunos amenazando. Hoy ha sido una situación un poco candente en Paucarcoya, donde hemos dicho que venga el subprefecto, que nos denuncie si algo estamos haciendo mal. Estamos acá en la plaza, ¿no? Y en la plaza nos hemos manifestado. Públicamente hemos izado la bandera como autoridades originarias. Estamos tomando acción. Pero como bien decía el hermano Rubén, a veces la logística, ¿no? Esta representación, este cargo que tenemos es ad honorem. Desde nuestras comunidades parcialidades es ad honorem. No cuenta con ningún tipo de presupuesto, ¿no? Y hacemos los esfuerzos, porque se nos da la responsabilidad y aquí en nuestros pueblos es así. Se te da la responsabilidad, la tienes que asumir con honor, con orgullo, con responsabilidad, ¿no? Es así como se está trabajando, hermanos. Yo pedirles que nos ayuden a articular con otras regiones para compartir las experiencias, para motivarlos, pero también acá en Puno tenemos que fortalecer. No podemos pedir una articulación oficial directa con regiones si no tenemos acá en la región Puno completamente sólida. Eso, hermanos, por el momento, si alguna pregunta tienen, estamos para responder. Invito al hermano Leopoldo, está también en la sala, para que pueda complementar o manifestar algo más. Muchas gracias, compañero José Carlos, hermanos, por su intervención bastante concreta y específica. Ya sabemos que tenemos todo el apoyo y el 21 de junio creo que va a ser un acontecimiento importante. No sé si esto va a ser también público, quizá también es importante, si que lo decide, para poder a otras regiones también que conozcan, no solamente las regiones de Puno, sino también de otras regiones que sepan cómo se está constituyendo esa identidad y fortaleciendo esta democracia con todas sus tradiciones y sus ritos. Y si es así, podemos hacer las invitaciones a todos. De hecho, nosotros vamos a participar, ya nos hemos comprometido para estar de todas maneras en fecha, porque es sumamente importante. Es un hito en el fortalecimiento de la identidad, que es lo más importante que ustedes se han trazado. Compañero Leopoldo Quispe, si quiere complementar algo, adelante, bienvenido y también felicitaciones por su nombramiento y por su gestión. Compañero Leopoldo, ¿está? Muy buenas noches, apreciados Buenas hermanos, noches. Adelante. o a la sala. El saludo a nuestro Apumalcu, el hermano José Carlos. De igual manera quiero saludar a nuestro hermano Rubén Darío, hermano Waldo, quienes están en la sala, y obviamente pues al hermano Emeterio, quien también está pues aquí en esta sala, que también ha sido parte del proceso que ha vivido en la gestión anterior, ¿no? Como manifiestan, hermano Rubén, nosotros hemos ratificado en el quinto Congreso pues la forma de vivir, la forma de cómo nosotros nos reconocemos o cómo nosotros nos consideramos, ¿no? Como pueblos originarios, como pueblos que hemos existido antes pues de esa invasión que lamentablemente pues hemos sufrido, ¿no? Como tal, somos pues autoridades de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros centros poblados y de nuestras parcialidades. Ese es el proceso que estamos viviendo, de podernos, ¿ciertos?, reconocer y sentirnos orgullosos de ser originarios. Hemos sido lavados el cerebro. Yo sé que el hermano Rubén ha estado compartiendo y entendemos de que hemos sido adoctrinados y hemos sido pues de repente mellados en la parte psicológica, en la parte de nuestro ego, podríamos decir. Nos han hecho ver, pues, de que somos inferiores
a estas personas que vinieron a invadirnos. Nos han hecho ver de que nuestro color de piel es inferior a ellos. Y por lo tanto, no podemos pensar, no podemos razonar. Y nos han sometido, lamentablemente, a eso. Pero gracias de repente al trabajo que se ha hecho de concientizar, de dar el valor como pueblos originarios, estamos asumiendo y nos estamos identificando como tal. Nos estamos sintiendo orgullosos de ser, pues, pueblos originarios, de pertenecer como representantes, como autoridades de nuestras comunidades, de nuestras parcialidades, y lo hacemos con mucho orgullo, lo hacemos con mucho honor, así como manifestaba el Apumalcu José Carlos. No nos pagan, lo hacemos ad honore, por un tema de servicio, por un tema de amor a nuestras comunidades. Hemos entendido de que tenemos que restituir, ¿ciertos?, nuestras costumbres, nuestras tradiciones en el tema de lo que es, pues, ¿no es cierto?, los malcus, gilacatas, las mamatallas, auquis, taicas y todo ello, porque teníamos todo un sistema. Hemos entendido ese proceso y estamos en ese proceso. El trabajo es arduo realmente. Lamentablemente, no es todo color de rosa, como podríamos decir. Sí, hemos dado pasos, correcto, pero el trabajo recién inicia, porque hay distritos, hay centros poblados o comunidades, pues que aún falta articular, aún falta concientizar, aún falta trabajar mucho, mucho. El trabajo es arduo, hermanos, y estamos comprometidos con esos principios que hemos asumido, con ese objetivo que de repente hemos asumido en este Congreso. Es claro la consigna, es claro de repente, pues, el horizonte que tenemos trazado. Y es, pues, ¿no es cierto?, restituirnos, de repente, pues, instaurar un sistema de gobierno, como hemos dicho, ¿no? Porque el gobierno que nos han impuesto no funciona. Por lo tanto, la región de Puno, en los congresos, en los encuentros que hemos tenido, es reinstaurar este sistema de gobierno ancestral como pueblos originarios. La consigna es claro, hermanos. Estamos en ese proceso y que obviamente, pues, ¿no?, el gobierno siempre va a decir que somos extremistas, que somos violentistas, que somos terroristas, muchos otros adjetivos que se nos va a poner. Pero lo cierto es que, hermanos, nosotros hemos tomado conciencia, hemos tomado el valor de ser pueblos originarios, de ser autoridades elegidos por nuestros pueblos, en asambleas, en el sistema rotatorio, ¿no? Porque tú tienes que hacer un servicio a tu comunidad. Por eso representamos a nuestras comunidades y tenemos que sentirnos orgullosos. Nuestros hermanos ya lo han expuesto, ya lo han dicho, ¿no es cierto?, cómo hemos sido adheridos al Ministerio del Interior sin que seamos consultados. En ningún momento hemos sido consultados como autoridades o como pueblos en decir si ustedes quieren pertenecer al sistema del Estado o al sistema, pues, de lo que es las subprefecturas o el Ministerio del Interior. Se nos ha impuesto para podernos someter, para podernos tener, pues, ahí sujetos a estas leyes, a estas normas, pues, que nos han prácticamente impuesto a la fuerza. No hemos tenido ninguna consulta, conscientes de todo ello, hemos dicho, ¿no?, de que nosotros no queremos ser más parte de este gobierno, ¿no? No queremos representar a nuestras comunidades, a nuestras parcialidades como autoridades originarias, restituir todo lo anterior que habíamos nosotros, pues, vivido por nuestros antepasados, ¿no?
y obviamente ya teniendo conocimiento del convenio 169 de la OIT, que es, pues, ¿no es cierto?, es lo que nos ampara, y la Constitución Política del Estado también, pues, ¿no?, que refuerza, y el Perú ha firmado ese convenio. Tenemos pleno conocimiento, estamos en un proceso de información, estamos en un proceso de podernos identificarnos, pues, que somos pueblos originarios. Hermano, motivo por el cual nosotros, pues, estamos viniendo articulando a las diferentes comunidades y parcialidades, como les decía. El hermano José Carlos ha estado dando a conocer algunas actividades que hemos tenido el día de hoy. Mire, tal es, ¿no es cierto?, el trabajo de las subprefecturas, tal es el trabajo del gobierno frente a lo que es, pues, el nuevo cambio o el nuevo proceso que estamos viviendo. Están trabajando mediante nuestras autoridades o nuestra propia gente, autoridades también, en donde de repente, pues, por falta de conocimiento, podríamos decir, o falta de identidad, traicionan al acuerdo que nosotros hemos tenido. Ese es el trabajo que la subprefectura se está haciendo, ese es el trabajo que el gobierno está haciendo, tratar de dividirnos. Pero a pesar de todo ello, nosotros tenemos una firme convicción. Queremos un cambio. Basta ya, pues, ¿no?, de que seamos maltratados, menospreciados, pisoteados, humillados, que por el hecho de que hablamos aymara, hablamos quechua, urus o alguna otra lengua, somos inferiores a esa lengua que se nos ha impuesto. Tenemos que identificarnos y sentir orgullo del color de la piel que tenemos, de la lengua que tenemos. No somos inferiores a ellos. Hemos sido una cultura que no nos han podido someter, no nos han podido de repente, pues, conquistar. Somos descendientes de esa cultura. Como cultura hemos avanzado en lo que es arquitectura, riego, ingeniería. No somos inferiores a nadie. En tal sentido, hemos tomado una firme decisión, ¿no es cierto?, como pueblos originarios de la región de Puno, donde, pues, nosotros hemos dicho basta de todo ello. Hermano Rubén Darío, manifestado los acuerdos que hemos tenido en el quinto Congreso, el tema de lo que es seguridad alimentaria, la convivencia con nuestra Pachamama, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Tenemos que empezar a trabajar, también hemos determinado el tema de educación. ¿Por qué se nos tiene que decir, no, ustedes tienen que hacer esto? ¿Por qué no empezamos, pues, con nuestras costumbres, tradiciones y todo ello? ¿Por qué no hacemos una currícula que esté de acuerdo a nuestra región de Puno, a nuestros pueblos? Todo ello, hermano, hemos estado debatiendo. Estamos en ese proceso de cambio, estamos en ese proceso de poder construir un Perú mejor, un Perú mejor. Y estamos seguros de que el proceso va a ser largo y que vamos a despertar conciencias. Eso es lo que queremos, que nos sintamos orgullosos de ser nosotros mismos. Hermano, desde el Consejo de Autoridades Originarias, pues vamos a trabajar en ese proceso. Primero, nuestra región, uno, nuestros distritos, nuestras comunidades. Posterior a eso, pues tendremos que, si se da la oportunidad, articular las regiones y pues sumar este nuevo proceso de cambio. Este proceso, pues, que no va a ser fácil, como lo he mencionado, ¿no? Son actividades, de repente el hermano José Carlos ya lo ha manifestado, y pues, hermanos, cualquier coordinación que haya, ¿no?, hagámoslo con la junta directiva, cuál es el hermano José Carlos, mi persona, y hay otros hermanos de 7 o 8 provincias que están pues ahí, ¿no?, en este proceso. Así que, hermanos, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estos espacios en poder compartir experiencias y obviamente poder escucharles a ustedes también, puesto que son personas pues que han recorrido mucho y las experiencias y todo ello
son pues enseñanzas que nosotros en algún momento vamos a tener que poder asimilar y poder pues de alguna u otra manera tomar impulso y fortalecernos más como Consejo de Autoridades Originarias. Muchas gracias, hermanos. El saludo previo de parte del Centro Poblado de la Isla Ixcata, distrito de Ácora, provincia de Puno, a la cual pertenezco. Leopoldo Dante Quispe, Apumalcu, Arquiri de la región, les saluda a cada uno de ustedes, agradeciendo pues este espacio y esta oportunidad que nos brinda. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, compañero Leopoldo. Está el compañero también Herminio o Hugo, que, que también elegidos en el Consejo de Autoridades Originarias. Sería oportuno si que están en disposición. Adelante, el compañero Hugo o Herminio. Aprovecho para indicarles a todos los que quisiesen hacer, no hay mucho tiempo para preguntas directas ni comentarios, pero sí por chat, por favor, los que quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, muy breve, para que puedan responderlas, en este caso los nuevos directivos, José Carlos Gutiérrez o Leopoldo Quispe. Compañero Hugo no se encuentra entonces, ¿no? O Herminio. Muy bien, si algo quiere hacer una pregunta muy concreta, tenemos poco tiempo, apenas unos 15 minutos para preguntas. Si no, vamos a aceptar que efectivamente ha sido dada toda la información que está agendada en este evento. Le agradecemos que cada uno de los discursos, de las experiencias que han transmitido a través de este evento, van a ser grabados independientemente y le agradecemos a todos que puedan redifundirlos para toda la población, para que conozca qué cosas se ha hecho entre el 22 y 24 en Puno y qué se piensa hacer durante el 24 y el 26, tal como lo han manifestado los compañeros que son los nuevos dirigentes del periodo de 24-26 del Consejo de Autoridades Originarias. Entonces, le agradecemos que puedan difundirlo. Mañana mismo va a estar ya estas grabaciones, independientemente de cada intervención, para que puedan ustedes entregarlos en sus respectivas redes y pueda ser difundido lo máximo posible. Muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Verdad lo que dice el hermano? Las cosas tienen que salir desde los pueblos, desde las comunidades, las parcialidades. Y el mecanismo natural que se ha manejado hasta ahora, desde nuestros abuelos, antepasados, es esta representación de sus autoridades. Hay que vivir en la parcialidad, en la comunidad, para ver cómo funciona. Nosotros les podemos compartir. En la parcialidad, quien está a cargo de velar, o en la comunidad, quien está a cargo de velar el bienestar de la misma población, es su autoridad, quien coordina con todos. Ejemplos, el tema de las lluvias. Mi parcialidad está en ribera del río Huancané y tenemos que hacer trabajo comunitario para defensa ribereña. Salimos de emergencia a medianoche cuando la lluvia está cayendo para cuidarnos y protegernos. En tiempos de heladas, cuando las papas están todavía recién saliendo, hacemos fogatas. Nos avisamos, no tenemos que ir de casa en casa, reventamos cohetes o ya hay un lugar señalado para hacer una fogata grande y todos mancomunadamente lo hacemos, ¿no? Esa es la forma de vivir, en comunidad. Nos apoyamos unos a otros, buscando el bien común, pero también respetando los propósitos personales o de familia, ¿no? Los mismos que no tienen que transgredir los derechos o libertades de otros. Cosas que han escrito en la Declaración de Derechos Humanos o en las constituciones de los países, pero que por la misma naturalidad de la vivencia ya se ha estado haciendo. A nosotros nos pueden hablar de buen vivir, de suma causa, como en otras regiones como una meta, ¿no? O en otras vivencias en las ciudades como una meta, un sueño. Pero para nosotros eso no es un sueño, es algo que vivimos acá. Que de repente no está en el ideal completo, pero vivimos acá. Es por eso que Puno, habrán visto, hermanos,
cuando sucede toda esta crisis política, Puno sale sin necesidad de que haya un caudillo. Salen desde las comunidades, desde las parcialidades, desde los barrios, a manifestarse. Y se encontraban en las calles, se encontraban en las carreteras, entre hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está pasando? Así es aquí. Es cierto, hay que reconocer la modernidad a veces nos aleja de esta vivencia. La modernidad invita, insta a los jóvenes, a las personas, a que se desliguen de su identidad comunitaria. Y tenemos que contrarrestarlo. Tenemos que generar espacios mucho más grandes del que hasta ahora estamos trabajando. ¿Para qué? Para ir ahí, donde están haciendo, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Ahí tenemos que atacar, tenemos que motivar, tenemos que fortalecer. Va a ser un camino largo, pero yo estoy seguro que va a llegar el día en que los pueblos a los cuales pertenecen estas tierras se van a hacer respetar, se van a parar y van a hacer del Perú un país realmente de aquellos de los peruanos originarios. Quiero aprovechar los últimos instantes para manifestar lo siguiente también, ya que esto va a ser compartido y público. Exigimos al Estado peruano que haya justicia para los asesinados en las protestas de la crisis política reciente. Exigimos sanción para la señora Dina Boluarte y su Consejo de Ministros, el primero y el que está ahora en el momento. Sanción para el señor Adriancén, que es persona no grata en la región Puno por haber tenido expresiones de desprecio hacia nosotros, a los protestantes, en aquella vez que se manifestó en la ONU. Respeto a los pueblos originarios, respeto a nuestros territorios, a nuestra identidad, a nuestras autoridades, a nuestras instituciones, respeto a nuestra forma de hacer justicia. Nos autodeterminamos, nos reafirmamos en nuestra identidad. Somos dueños de este país. Muchas gracias, hermanos. No, muchas gracias a ti, excelente cierre, ha sido completo. Finalmente, muchas gracias a todos los que han participado también y han acompañado en esta información importante, en esta ilustración que nos ha dado Puno para todo el Perú. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, hasta muy pronto, hasta el 21 de junio, que tienen que estar todos. Ya, ya.